Me llamo Alejandro Cruz. Tengo 42 años, soy agente de la Policía Federal Mexicana y en esta noche de cielo bajo necesito hacerte preguntas que quizá nadie se atreva a responder. ¿Crees que la verdad puede vivir disfrazada de mentira? ¿Podrías soportar mirar a un asesino a los ojos y llamarlo hermano? Si tu vida dependiera de ello, borrarías su nombre, su historia, su voz. Antes de continuar, dime desde dónde me ves, desde qué ciudad y desde qué país. Deja un comentario para que sepa quién camina conmigo en este camino oscuro, porque hoy te voy a contar cómo me convertí en una sombra, un sicario inventado, una máscara construida para tocar el corazón podrido de un imperio que muchos prefieren fingir que no existe. Te preguntaré algo más. Cuando la noche cae sobre Culiacán y el sonido de los motores ahoga las oraciones de las madres, ¿quién elige ser? ¿El observador distante o la mano que intenta detener otro cuerpo en el asfalto? Elegí entrar, y si me acompañas, quizá descubras cómo se puede dominar el miedo cuando encuentra un propósito. Esta historia comienza en el calor de una tarde y termina donde el coraje se confunde con la culpa. Estaba en una habitación de hotel anónima en Culiacán, con cortinas pesadas, y el aire acondicionado luchaba contra un calor que se me pegaba a la piel. En la cama había 3 identificaciones falsas, un teléfono sencillo y un reloj que parecía imitar el tiempo. Mi nombre clave sería Arturo, nacido en Los Mochis, criado en esquinas, sin pasado más allá de los rumores. El olor a cloro del pasillo se mezclaba con pasos inseguros y un carrito de limpieza, y practiqué mi acento más áspero, tragándome las vocales como quien esconde secretos en la boca. Vega, mi contacto en la unidad, me llamó desde una línea que cambiaba de número cada mañana. Dijo que el objetivo era Néstor Barragán, un hombre de confianza de un jefe que rara vez pisaba el suelo. Debía entrar por la zona de conductores y luego acercarme a los cobradores. La regla era simple y cruel, sin fianzas, sin promesas, sin rescate de nadie que pudiera quemarme. Cuando colgué, la ciudad respiraba pesadamente por las ventanas, como un animal herido. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera del todo, caminé hasta un taller mecánico junto a la carretera, donde camionetas polvorientas esperaban a sus dueños. La radio resonaba con viejos boleros, y el olor a aceite quemado se me pegaba al pelo. Pregunté por el trabajo. El gerente me evaluó de pies a cabeza. Vio mis manos, mis uñas recortadas, los nudos hinchados que había dejado para contar historias en silencio. Me dijo que esperara. Hombres con gorras observaban sin mover el cuello. Uno de ellos sonrió desdentado y dijo que la ciudad sabe quién aguanta el calor. Me dieron una camioneta blanca, el tanque medio lleno y un paquete sencillo envuelto en cinta adhesiva. Sin preguntas, solo el viaje a un barrio de muchos pisos donde las casas están amuralladas como fortalezas. Conducir en silencio en Culiacán es como escuchar cómo la ciudad te evalúa. Los árboles susurraban polvo, los perros ladraban temerosos de su propio eco. Pensé en el entrenamiento, en las frases repetidas como oraciones. Eres Arturo, no conozco a nadie, no recuerdo a nadie. Toqué la bocina 2 veces frente a un portón gris. Apareció un joven con tatuajes nuevos y ojos cansados, que recogió el paquete sin decir palabra. A la salida, 2 coches oscuros me bloquearon el paso. Salí con fingida calma, con las manos abiertas y la mirada baja, y los hombres me rodearon con un silencio penetrante. Uno gritó mi nombre en clave a lo lejos, y me encerré en el coche. Dijo que necesitaba conductores que no temblaran en las curvas. Me preguntó quién me había recomendado. Respondí que el hambre me había recomendado, que sabía conducir y guardar silencio. Rió sin alegría. Dijo que en ese mundo, quien habla poco, muere menos.
Me dijo que volviera al taller al anochecer. El viento traía el olor a lluvia lejana y hierro. Al caer la tarde, la ciudad cambió de color. Las farolas hacían que las calles parecieran un sueño y los bares escupían risas que no llegaban al corazón. Llamé desde un teléfono público y le dije a Vega solo la palabra clave acordada. Me apunto. Respondió con otra palabra que significaba doble cuidado. En el espejo de un escaparate vi mi rostro cansado, mis ojos intentando no pedirle nada al mundo. Pensé en mi madre en Guadalajara, en el rosario escondido en el cajón. Esa noche, el garaje se convirtió en una cueva de sombras. El olor a gasolina era tan fuerte que parecía pegarse a la ropa, y los motores acelerados creaban una sinfonía metálica que ahogaba incluso los pensamientos. Ahora era Arturo, y Arturo no lo dudó. El gerente me llamó al fondo, donde una mesa de plástico albergaba botellas de cerveza sudadas y ceniceros llenos. Allí estaban los hombres que dictarían mi destino. El mayor se llamaba Ramírez, pero todos lo llamaban simplemente el zurdo. Su mano izquierda deformada era su sello distintivo, fruto de algún viejo accidente o tortura que jamás se explicó. Me miró con recelo y dijo que, para unirme de verdad, necesitaba demostrar que no era policía ni soplón. Esas palabras resonaron en mi pecho como un clavo. Sonreí con calma practicada y respondí que la policía me había olvidado el mismo día que la vida me arrojó a la calle. Colocaron una pistola vieja sobre la mesa. El zurdo me preguntó si sabía usarla. Mis manos se movieron automáticamente, desarmando y armando el arma en segundos. La sala quedó en silencio. No era solo una prueba de habilidad. Era una invitación a mancharme las manos con el tipo de gesto que también podía manchar mi alma. Sonrió por primera vez y me dijo que estaba dentro, pero ser aceptado significaba desaparecer un poco más de mí mismo. Me dieron un celular sencillo sin contactos guardados. También me dieron una billetera con mi nuevo nombre, junto con una historia inventada de una infancia difícil y peleas en bares. Arturo Morales, 20 años, sin familia cerca. Lo repetí mentalmente hasta que sonó natural. El peso de esa mentira era mayor que cualquier chaleco antibalas. De regreso, el cielo de Culiacán estalló con relámpagos lejanos. La lluvia por fin llegó, densa y fuerte, arrastrando el asfalto, borrando las huellas. Aparqué bajo un paso elevado. Bajé el volumen de la radio y dejé que las gotas cayeran al techo como si marcaran un ritmo bélico. Pensé en Vega, que me había estado siguiendo desde lejos, y me pregunté si alguna vez entendería lo que significaba llevar cubrebocas durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, mi primera misión oficial: acompañar a 2 hombres en una expedición de recolección de dinero a los huertos, una región donde las pequeñas casas se apiñaban entre los campos. El olor a maíz húmedo impregnaba el aire. En el coche nadie hablaba mucho. Solo se oía el sonido de los limpiaparabrisas rascando el parabrisas y la respiración agitada de los demás. Llevábamos una bolsa de lona vacía que pronto se llenaría de billetes manchados de sudor y miedo. Al llegar, llamamos a la puerta de una pequeña tienda de comestibles. El dueño, un hombre delgado con un bigote fino, nos recibió con la mirada baja. No discutió ni suplicó. Simplemente abrió el cajón y colocó fajos de billetes en el mostrador. Lo observé atentamente. Vi en sus ojos la misma resignación que tantas familias sienten al saber que no tienen otra opción. Fue en ese momento que comprendí el mayor riesgo de la misión. No era solo el cártel lo que podía tragarme, sino la tentación de acostumbrarme a la frialdad. Cuando volvimos al taller, Zurdo me esperaba. Dijo que lo había hecho bien, pero que esa confianza se construye por etapas. Me pidió que me preparara para la noche siguiente. Se avecinaba algo más grande. Los demás me miraron con esa mezcla de respeto y desconfianza.
como quien reconoce el valor de un jugador nuevo, pero aún se pregunta si merece estar en la mesa. Solo en mi habitación de hotel me quité el disfraz y me miré en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada parecía el de un desconocido. Toqué la barba que se estaba dejando crecer, sus ojos endurecidos, y me pregunté, ¿cuánto tiempo sobrevivirá Alejandro bajo el mando de Arturo? Tomé mi teléfono desechable y le escribí a Vega solo 2 palabras: me apunto. Él respondió: mantente vivo. Esa noche, tumbado sobre sábanas ásperas, escuché la respiración de la ciudad a través de las sirenas lejanas y las motocicletas que cortaban el amanecer. Sentía miedo, por supuesto, pero más que eso, sentía el peso de una responsabilidad que nadie aplaudiría. A cada paso, me hundía más en una identidad que no me pertenecía. Lo peor era saber que, si fracasaba, no habría una lápida con mi verdadero nombre, solo silencio. Y fue en ese silencio que me quedé dormido, consciente de que la línea entre la justicia y la perdición se había vuelto casi invisible. Dicen que todo hombre que se une a un cártel debe pasar por un bautismo. A algunos los golpean para medir su resistencia, a otros los lanzan a misiones casi suicidas. Pero el verdadero bautismo de un sicario siempre implica sangre. Lo supe desde el primer momento, y cuando el zurdo me llamó al amanecer, supe que había llegado el día. El taller estaba más tranquilo de lo habitual. Los hombres se apiñaban en pequeños grupos, hablando en voz baja y soltando risas nerviosas. El zurdo me entregó un chaleco desgastado y simplemente dijo: hoy sabremos si vales lo que dices. No hice preguntas. Demasiadas preguntas son el camino más corto a la muerte. Nos subimos a 2 camionetas negras. El motor vibraba bajo mis pies mientras cruzábamos calles aún húmedas por la lluvia nocturna. La ciudad parecía esconderse, con las persianas bajadas y los perros acurrucados en las aceras. El cielo gris presagiaba más tormentas. El olor a pólvora se mezclaba con el de la gasolina, aunque nadie había disparado un arma todavía. El destino era una casa modesta en el barrio de Aguaruto. Según ellos, un hombre debía dinero y ya era demasiado tarde. Cuando nos detuvimos, 2 sicarios salieron rápidamente y forzaron la puerta con los hombros. Los seguí, impasible. Dentro, el hombre estaba sentado a una mesa con su esposa y su hija pequeña. La escena me heló el pecho. El zurdo me miró y con una sonrisa cruel dijo: si eres uno de los nuestros, lo haces. Me entregaron la pistola. La esposa rompió a llorar. La niña se aferró a su padre y por un instante pensé que mi corazón traicionaría mi engaño. Respiré hondo. No podía matar, pero tampoco podía dudar. Apunté al suelo junto al hombre y disparé. El sonido resonó por la habitación como un trueno. Todos gritaron y aproveché para empujar al hombre contra la pared, apretándole el arma contra el pecho. «Paga por tu muerte», murmuré con frialdad practicada. El zurdo me observaba atentamente, evaluando cada gesto. El hombre lloraba, suplicaba, prometía vender el coche, la casa, lo que fuera. Sabía que este gesto tenía que ser convincente, pero necesitaba ganar tiempo, así que golpeé la mesa con la culata del arma, esparciendo platos y migas por el suelo. El zurdo rió, complacido con mi brutalidad. Ordenó a los demás que recogieran cualquier objeto de valor que encontraran y dijo que volvería en 3 días por el resto. Salimos de casa, dejando a la familia llorando. En el coche, el zurdo me dio una fuerte palmada en el hombro. «Bien hecho, Arturo. No todos tienen estómago». Tragué saliva y asentí. Por dentro, el estómago me revolvía como si hubiera tragado veneno. De vuelta en el taller, el ambiente cambió. Los hombres me ofrecían cigarrillos, cerveza, incluso risas cómplices. Había pasado la prueba. Oficialmente formaba parte de ellos. El bautismo estaba completo, pero la victoria tenía un sabor amargo,
porque al perdonarle la vida a ese hombre, había arriesgado la mía. Si alguien se daba cuenta, si alguien descubría que mi disparo había sido calculado, la siguiente bala llevaría mi nombre. Esa noche, llamé a Vega desde otro teléfono público. Le expliqué brevemente lo sucedido. Guardó silencio un momento y luego dijo: Cruz, recuerda que no puedes salvarlos a todos. Tu misión es una: llegar a Barragán. Colgué, sintiendo el peso de cada sílaba. Salvar a uno significaba condenar a otro. El equilibrio era cruel y frágil. De vuelta en la habitación del hotel, no podía dormir. El rostro de la chica me atormentaba, con los ojos abiertos como si hubieran grabado mi verdadero nombre. Pensé en mi padre, quien siempre decía que la mayor batalla de un hombre es contra su reflejo en el espejo. En ese espejo ya no veía a Alejandro ni a Arturo. Solo veía a un extraño con cicatrices invisibles. A la mañana siguiente recibí un breve mensaje en mi celular desechable. Esta noche, escena con Néstor. Era el siguiente paso, la peligrosa proximidad al hombre que necesitaba derribar. El bautismo no era el final, era solo el comienzo del descenso al infierno. Y en ese instante, mientras sentía que mi corazón se aceleraba, supe que mi alma había sido vendida en silencio. No al cártel, sino a la misión que había jurado cumplir, sin importar el costo. La noche de Culiacán tiene una forma de consumir el tiempo. A las 7 se oyen ollas y sartenes y una radio en el balcón. A las 9 son los motores acelerando y las risas saliendo de los bares. Después de la medianoche, el sonido cambia de tono y se convierte en un murmullo de negocios, deudas y miedo. Fue a esa hora que empecé a ganarme la confianza de los hombres de Néstor Barragán, y fue precisamente a esa hora que el sueño me abandonó como un perro que busca nuevo dueño. El zurdo me convocaba por rutas que pasaban por barrios con nombres antiguos, donde el olor a jacarandás competía con el de la gasolina. Conducía con cuidado, con la vista fija en el retrovisor, aprendiendo la gramática del peligro. 2 faros encendidos demasiado tiempo significaban una pregunta. 3 curvas sin nadie detrás significaban un alivio temporal. Cada entrega de dinero, cada visita a un taller cómplice, era un ladrillo más en el muro que me separaba de mi verdadero yo. Empezaron a llamarme Arturo espontáneamente. Era una señal y también una advertencia. Su familiaridad era una cadena. En el taller, los chicos me ofrecían tacos nocturnos, cervezas que me hacían sudar las manos, cuentos infantiles que sonaban igual. Ahí comprendí que la banalidad del mal a veces huele a tortillas calientes y cebolla. Entre risas, el zurdo probaba mi atención con preguntas sencillas que escondían trampas. ¿Dónde nací? ¿Quién era mi mejor amigo? ¿Cómo se llamaba mi primera escuela? Había practicado las respuestas, pero mi cuerpo temblaba 1 milímetro con cada prueba. El insomnio llegó como una fina lluvia. Primero, gotas aisladas. Luego, golpes sordos que penetraban el techo de la habitación de hotel barato. Cerré los ojos y oí frenos lejanos, sirenas que nunca me alcanzaron, voces de pasillos húmedos que revelaban secretos. Consideré comprar medicinas, pero decidí no hacerlo. Arturo no compraría medicinas. Arturo dormiría con la ropa a medio quitar, listo para huir por el estacionamiento trasero, como cualquier hombre que le debe a alguien más que dinero. Una mañana, Vega me llamó, como habíamos acordado. Su tono era como una cuerda tensa, a punto de romperse. Dijo que un informante había mencionado la cena privada de Barragán el domingo en un restaurante con fachadas de espejo en la zona norte. Me dijo que me acercara, que mantuviera la cabeza gacha y que no me dejara tomar fotos. Le respondí que estaba de una pieza, pero la verdad era que me sentía como un cristal roto, un toque en falso,
y lo cortaría todo a mi alrededor, incluyéndome a mí mismo. El sábado, Zurdo me llevó a una bodega detrás de un lavadero de autos. El aire olía a polvo y metal. En el centro, una mesa con cajas de madera. Dentro, las armas estaban alineadas como si estuvieran durmiendo. Zurdo me explicó que después de cenar, habría una gran y delicada colecta con gente que fingía honestidad de día y vendía favores de noche. Necesitábamos estar alerta. Me dio una pistola mejor, con una mira que brillaba como el ojo de un gato. Practicamos rápido, en silencio, solo el crujido seco y el olor a pólvora quemaban los recuerdos. Al irme, sentí miradas sobre mí. No eran las del Zurdo, eran las del Gallo, un joven de mandíbula tensa y tatuaje reciente. Decían que le debía un favor a alguien del Ministerio Público, pero nadie se atrevió a repetirlo. El Gallo reía poco y jugaba mucho. Al acercarme al coche, encendió un cigarrillo y dijo, sin apenas mover los labios, que me había visto en otro lugar. Dio una larga calada y añadió que Culiacán es grande, pero la noche es corta. Respondí con desdén. Le dio 2 palmaditas a la carrocería y se fue. Esa frase se me quedó como una espina en la garganta. El domingo amaneció con una claridad que no le sentaba bien a la ciudad. Era como si el cielo intentara limpiar lo que los hombres se empeñaban en ensuciar. Pasé el día practicando la normalidad. Comí poco, bebí agua con la parsimonia de quien raciona el coraje. A las 8 nos encontramos en 2 camionetas. Hombres afeitados, camisas planchadas, perfumes que intentaban disimular la pólvora. La fachada del restaurante reflejaba nuestras sombras alargadas. Antes de entrar, Zurdo me agarró del brazo y me susurró que estaría de guardia en la mesa del fondo, vigilando los vasos que nunca debían vaciarse y las manos que nunca debían meter la mano en los bolsillos equivocados. Barragán llegó en silencio, rodeado de otros 2. No tenía el aura teatral de los chefs que disfrutan del cine. Tenía la economía de gestos de quienes han aprendido a sobrevivir. Ojos oscuros, una leve sonrisa, una mirada discreta. Se sentó y habló en voz baja. Escuché fragmentos. Entrega, ruta, alcalde, silencio. El camarero temblaba solo de tomar notas. El aire acondicionado exhalaba aire gélido. Me ardía la nuca. En un momento, Barragán levantó la mirada y se encontró con la mía. No apartó la mirada. Se detuvo un segundo más, como quien hojea un libro y cree haber visto ya esa página. Tragué saliva y mantuve una expresión neutra, disimulando la fatiga. Cuando las botellas se vaciaron, llegó la factura en efectivo, doblada 2 veces dentro de una servilleta. Salimos al estacionamiento trasero. Zurdo habló del siguiente paso. Gallo encendió otro cigarrillo y esta vez sonrió. Dijo que había un pequeño desvío en la ruta, una visita rápida antes de la gran colecta. Le pregunté la dirección. Me respondió que lo sabría cuando llegara. Su risa bailaba en el cálido aire de la noche. Nos subimos a los coches. Las luces de la ciudad parecían párpados que parpadeaban lentamente. Seguí la camioneta del Zurdo hasta una calle de casas estrechas. Gallo salió primero, abrió la puerta de un garaje y me hizo señas para que entrara. Cerré la mano sobre el volante. Olía a aceite viejo y a algo agrio, casi podrido. Gallo golpeó 2 veces la carrocería como la otra noche y dijo: «Bienvenido a casa, Arturo Morales». Esa última palabra me atravesó como un cuchillo. Sabía mi apellido falso. El problema fue que cuando se encendió la luz intensa de la bombilla, vi, pegadas a la pared, 3 fotos mías. En una de ellas, yo seguía siendo Alejandro, y alguien presionó el pestillo desde afuera. La reja se cerró tras de mí con un clic seco, como una sentencia leída en un tribunal. La lámpara se balanceó, proyectando sombras que se multiplicaron sobre el sucio suelo del garaje. 3 fotos estaban pegadas a la pared, y en ellas yo no era Arturo Morales.
Era Alejandro Cruz, un agente de la Policía Federal con uniformes que solo alguien muy cercano podría haber visto. Gallo me observaba con esa sonrisa torcida, dando una calada lenta a su cigarrillo. El zurdo seguía en la camioneta esperando. El silencio ardía más que la punta encendida del cigarrillo. «Parece que tenemos un fantasma en la casa», dice Gallo, soplando a fumasa noir pesado. «¿Quién eres en realidad, Arturo?» Mi corazón se aceleró, pero mis músculos permanecieron inmóviles. La lección era clara. La vacilación es una confesión. Di un paso al frente, lo miré directamente a los ojos y respondí con la voz más seca que pude. «Soy el hombre que te va a callar si sigues con ese juego». Se rió, una risa corta y desdentada que resonó como un cuchillo. Dio un paso adelante, presionando el cigarrillo contra mi pecho. El olor a tela quemada se elevó rápidamente. Mi mano se elevó aún más rápido, agarrando su muñeca y retorciéndola. El cigarrillo cayó al suelo. En ese instante, su mirada cambió. La duda asomó. «Te vi en otro lado, Arturo», murmuró, con la voz entre enfado y sospecha. «Todas se parecen cuando la noche es demasiado larga», repliqué, empujándolo contra la pared. La cinta que sujetaba las fotos se rompió y una cayó a mis pies. Intentó gritar, pero le presioné la palma de la mano contra la garganta, mientras la otra buscaba el arma que llevaba escondida bajo la camisa. El zurdo tocó con impaciencia la puerta exterior. Ese sonido me hizo ganar unos segundos preciosos. Me incliné y le susurré al oído a Gallo. «Si me delatas, moriremos los dos». Lo solté con una violencia calculada. Tosió, frotándose el cuello con los ojos llenos de odio y miedo. Pisé la foto caída, estrellando mi rostro real contra el cemento. Tomé el cigarrillo aún humeante y se lo metí en la palma de la mano. El grito resonó. Abrí la reja y lo jalé del brazo como quien arrastra a un cómplice fracasado. Intentó hacerse el chistoso conmigo. Expliqué ao zurdo, mostrando a mão queimada do rapaz. «Ya no volverá a hacerlo». El zurdo rió con desdén. «Ya aprenderás. Aquí se aprende rápido». Nos subimos de nuevo a las camionetas. Gallo permaneció en silencio, con la mirada fija en el retrovisor, como si quisiera matarme en ese mismo instante. Pero no dijo nada. Y ese silencio fue oro. Supe que desde ese momento había comprado su lealtad con amargura, no con confianza, sino con miedo. La gran colecta comenzó poco después, en una bodega cerca de la carretera a Navolato. El aire mezclaba el olor a maíz almacenado con sudor nervioso. Empresarios con corbata entregaban maletas llenas de dinero, desviando la mirada como si le entregaran el pecado al diablo. Yo permanecí en segundo plano, en guardia, pero atento a cada palabra. Barragán estaba allí, riendo suavemente, hablando de nuevas rutas. Mientras observaba, noté un detalle. Uno de los empresarios, alto y canoso, temblaba violentamente al entregar el dinero. Reconocí el gesto. Era un antiguo contacto con la policía, alguien que había colaborado en investigaciones menores. Me dirigió una mirada rápida, casi imperceptible. En ese instante, dos lealtades chocaron en mi interior. Salvar al hombre significaba poner en peligro mi misión. Abandonarlo significaba enterrarlo vivo en el cártel. El zurdo notó el temblor del empresario y sacó su arma. Intervine antes de que la tragedia se consumara. «Tranquilo, zurdo», falé con firmeza. «El viejo está cumpliendo. Lo que pasa es que tiene miedo». El zurdo me miró fijamente, pensando si estaba demasiado a la defensiva. Luego le dio un empujón al empresario y se rió. «Si vuelve a temblar así, lo enterraremos con dinero». El hombre asintió, casi desmayándose. Mantuve la cara de piedra, pero por dentro me ardía el corazón. Había salvado a alguien, pero al hacerlo, también había dejado una marca de sospecha en mí. De vuelta al hotel, llamé a Vega. Minimicé la información, pero le hice hincapié en el riesgo de que mi identidad fuera comprometida. Respondió con una calma férrea.
Alejandro, cada vez que eliges salvar, te acercas a perder. Recuerda por qué estás ahí. Cerré el teléfono y miré por la ventana. La ciudad dormía, pero yo no. El precio de la lealtad era más alto de lo que imaginaba. No sabía si estaba comprando aliados o cavando mi propia tumba, y esa noche estuve seguro de una cosa. Gallo no había terminado conmigo. 2 vidas caben en un mismo cuerpo, pero no por mucho tiempo. Lo descubrí al despertar en una habitación que no distinguía si era un hotel falso o una prisión disfrazada. El techo agrietado parecía observarme, y el reloj de la mesa marcaba horas que ya no significaban nada. Yo era Alejandro Cruz, un policía federal, pero al mismo tiempo era Arturo Morales, un sicario inventado, sobreviviendo en las sombras. Y cuanto más me hundía, más difícil me resultaba saber quién respiraba en mi interior. Las noches en Culiacán se convirtieron en un laberinto. Pasaba horas en el taller, escuchando conversaciones sucias, riéndome de chistes que me repugnaban, bebiendo cerveza caliente con hombres que debía arrestar. El zurdo se volvía más confiado cada día, pero su confianza se mezclaba con miradas calculadas. Sabía que todo hombre tiene defectos. La pregunta era si mi defecto me haría sangrar o me traicionaría. Gallo permaneció cerca, en silencio, como un animal de caza esperando el momento oportuno. Su mano aún tenía la cicatriz de la quemadura, y cada vez que me miraba, sentía que era un recordatorio de nuestra deuda. No había paz entre nosotros, solo una tregua silenciosa, y una tregua en su mundo nunca dura. Barragán empezó a fijarse en mí. No me hablaba directamente, pero lo notaba cuando sus ojos se posaban en mis gestos, cuando su silencio parecía medir la firmeza de mi voz. Para ganar terreno, tenía que demostrar disciplina. Hacía entregas sin perder rutas. Me callaba cuando otros se alteraban. Soportaba pequeñas humillaciones sin dejar escapar un solo ápice de rebeldía. Arturo estaba aprendiendo a vivir como una sombra. Pero Alejandro sentía el peso de la máscara oprimiéndole el pecho. Una mañana recibí una llamada inesperada. No era Vega, era mi madre. Su número se había colado en algún registro antiguo y por error mi celular desechable sonó con ese nombre que intentaba olvidar. Respondí en voz baja. Simplemente dijo que estaba rezando por mí, que sentía que estaba en peligro. Quise responderle que estaba bien, pero mi silencio fue tan largo que se echó a llorar. Tuve que colgar. En ese momento me di cuenta de que el disfraz no solo me protegía a mí, sino también a quienes me querían. Al día siguiente, el zurdo me llevó a un bar en el centro. Las luces rojas parpadeaban y se percibía un olor a cerveza derramada y cigarrillos baratos. Allí, bajo la música a todo volumen, se celebraba una reunión con políticos locales. Vi a alcaldes y concejales estrechando la mano de hombres con sangre en los bolsillos. La línea entre la legalidad y el crimen era más delgada de lo que imaginaba. Uno de ellos incluso me miró con respeto, pensando que era solo un soldado de confianza de Barragán. En ese momento me pregunté, ¿y si realmente lo era? De regreso, Gallo rompió el silencio. Dijo que no me creía, que mis ojos no eran los de un hombre nacido en la calle. Le respondí que la calle nos enseña a esconderlo todo, incluso el alma. Se rió con sarcasmo y dijo, ya veremos. Ese ya veremos se me quedó grabado como una amenaza y una promesa a la vez. De noche, solo en el hotel, miraba fijamente mi pistola sobre la mesa. Pensé en Alejandro, el policía que soñaba con la justicia, y en Arturo, el sicario que sobrevivió sin mirar atrás. 2 vidas luchando en un mismo cuerpo. Cerré los ojos y me pregunté, ¿cuánto tiempo podría caminar por esta cuerda floja sin caer del todo? La respuesta llegó con el sonido de pasos en el pasillo.
Alguien se detuvo frente a la puerta. Silencio. Luego, un golpe seco. 2 veces. Todo mi cuerpo se armó de valor. Apreté el arma con la mano sudorosa. 2 golpes más. Abrí de vagar. Era zurdo. Seu rostro serio como pedra. Dice apenas: mañana cenas con el patrón, y esta vez hablará contigo. Sentí que el mundo giraba un poco más rápido. Barragán no era solo el objetivo, era el espejo en el que podía perder mi alma. Y por primera vez, no sabía si Alejandro o Arturo estarían sentados en esa mesa. La noche de Culiacán parecía pintada con un pincel de sombras. El cielo sin estrellas pesaba sobre la ciudad como una tapa de hierro. Yo llevaba la camisa negra que habría usado Arturo, sencilla, limpia y sin brillo. Alejandro, el policía, habría elegido corbata y una postura rígida, pero Arturo necesitaba moverse como una pieza discreta en un tablero donde un paso en falso podía significar la muerte. El zurdo me recogió en una camioneta blindada. El asiento de cuero olía a sudor rancio, y en la guantera había 2 pistolas que reflejaban las farolas. No hablamos durante el viaje. Las avenidas estaban llenas de ruidosas motocicletas y bocinas, pero dentro del coche el silencio era una prisión. Llegamos al restaurante a las 9 en punto. La fachada era de vidrios polarizados. El ballet estaba nervioso y la música de piano sonaba apagada en el interior. Había guardias por todas partes, armados pero discretos, como fantasmas trajeados. El zurdo me indicó una mesa al fondo. Allí, bajo una lámpara amarilla, esperaba Néstor Barragán. No era el típico narco que muchos imaginan. Nada de oro en exceso, nada de gritos. Su fuerza residía en su silencio, una presencia que aplastaba sin alzar la voz. Al acercarme, levantó la mirada. Oscuro, firme, directo. Sentí como si me estuviera desnudando hasta los huesos. Extendí la mano y tardó 3 segundos eternos en aceptarla. 3 segundos en los que mi vida entera pasó ante mis ojos. Finalmente me tocó la palma y simplemente dijo: Arturo. Me senté. El camarero trajo vino, platos pequeños, trozos de carne que perfumaban el aire. Barragán cortaba despacio, masticaba con calma. Hablaba poco, pero cada frase era una frase. Me preguntó de dónde era. Le conté mi historia ensayada, los mochis, una infancia difícil, sin padre. Me miró de reojo, como si escuchara música en bucle. Me preguntó por mi primer trabajo. Hablé del taller, del camino, de las noches frías en camiones robados. Soltó un apenas audible. Después de largos minutos, se inclinó hacia adelante. Dicen que eres leal. ¿Eres leal a quién, Arturo? Esa pregunta fue como una cuchilla en mi garganta. Mi corazón quería gritar a la justicia, pero Arturo no pudo. Respondí con firmeza: a quien confía en mí. El silencio que siguió fue el más denso de la noche. Entonces Barragán sonrió. Una sonrisa leve, pero suficiente para aliviar la tensión. Le dio una palmadita al zurdo en el hombro y dijo: este tiene algo. Seguimos bebiendo y comiendo, pero cada sorbo quemaba como un veneno. Observé los detalles, la forma en que movía los dedos, el reloj sencillo, las notas rápidas en una servilleta. Cada gesto era una pista. No solo fingía ser Arturo, estudiaba cada centímetro del hombre que necesitaba caer. De repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe. 2 hombres entraron aterrorizados. Le susurraron algo al oído a Barragán. Entrecerró los ojos, se levantó, tiró la servilleta sobre la mesa y dijo: vamos a dar un paseo. El zurdo me hizo señas para que lo siguiera. Salimos por la parte de atrás, donde ya nos esperaban los camiones. El viento nocturno olía a tormenta. El trayecto fue corto. Paramos en una bodega abandonada a las afueras. Dentro, 3 hombres estaban atados a sillas, con la cara hinchada por las palizas. Uno de ellos lloraba, implorando perdón.
Barragán se acercó a mí, me ofreció una pistola plateada y me habló con calma, como pidiéndome que pasara la sal de la mesa. La lealtad se prueba en sangre. El mundo se detuvo. Todos me miraban. El zurdo sonrió satisfecho. Gallo, a la distancia, me observaba con ese odio silencioso. Barragán me entregó el gatillo como quien me entrega la llave de una puerta prohibida. Agarré el arma, la sopesé en la mano. Miré al hombre que lloraba. Repetía, «No me mates», como si rezara. Me temblaban los dedos por dentro, pero Arturo no pudo evitarlo. Respiré hondo, apunté y disparé a la pared junto a su cabeza. El sonido ensordeció el almacén. El hombre se desmayó del susto. Me volví hacia Barragán y le dije fríamente, no valía la bala. El silencio duró una eternidad. Entonces Barragán rió, una risa corta y seca. Aplaudió lentamente. ¡Qué listo! No desperdicies lo que no lo merece. Le devolví el arma. El zurdo me miró con renovado respeto. Pero Gallo lo sabía. Sus ojos me dijeron que había visto la vacilación oculta en el gesto. Regresamos al coche. El viento traía olor a lluvia y pólvora. Alejandro temblaba por dentro. Arturo, sin embargo, ganaba espacio en el cártel. Y supe esa noche que había cruzado una línea de la que quizá no hubiera retorno. Algunas traiciones son brutales y otras silenciosas. La de Gallo llegó silenciosamente, como veneno disuelto en agua. Desde la cena con Barragán, supe que sus ojos me seguían con una ansia distinta, como esperando el momento oportuno para devorarme. El cártel aceptó a Arturo como parte del círculo, pero Gallo nunca olvidó lo que vio en ese garaje, y menos aún lo que sospechaba ver tras mi rostro. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión disimulada. El zurdo me asignó misiones cada vez más importantes: escoltar cargamentos por caminos secundarios, vigilar almacenes llenos de polvo blanco escondido en sacos de harina, transportar fajos de billetes a las casas de políticos sonrientes. El mundo parecía girar en torno a la maquinaria de Barragán, y yo, disfrazado, era una pieza clave de esa maquinaria. Pero las noches me traicionaron. En la habitación del hotel barato, mi sueño se vio interrumpido por pasos en el pasillo, por sueños de mi madre llorando mi funeral, por recuerdos de la mirada de aquella chica que presenció mi disparo a la pared. Ya no sabía si Alejandro aún respiraba en mí o si Arturo había tomado el control. Fue en un amanecer cálido y sin luna que Gallo se acercó con su primera estocada. Estábamos en una bodega, guardando armas recién llegadas, cuando empezó a hablar de su infancia. Dijo que jugaba al fútbol en Guadalajara, mencionando calles y plazas que solo alguien que viviera allí conocería. Entonces me miró fijamente y preguntó, ¿y tú, Arturo, alguna vez jugaste en la colonia Oblatos? Me dio un vuelco el corazón. Guadalajara era el pueblo de mi madre, donde realmente crecí. Él lo sabía. Le respondí fríamente que nunca había salido de los Mochis, que mi pelota era de trapos y que mi campo era la calle. Sonrió, satisfecho. Solo necesitaba mi vacilación para reforzar sus sospechas. Días después, la trampa estaba tendida. El zurdo me envió con Gallo en una pequeña entrega, solo 2 mochilas con dinero, a una casa en Navolato. La ruta parecía demasiado sencilla. En el coche, Gallo hablaba poco, pero sus ojos brillaban con picardía. En la radio, una vieja canción hablaba de pérdida y cicatrices. El camino vacío parecía un pasillo estrecho que conducía a una sola puerta. Llegamos. La casa tenía las ventanas cerradas y olía a polvo y abandono. Gallo entró primero. Dudé, pero no pude retroceder. Al cruzar el umbral, oí el clic metálico de un cerrojo. Se encendió la luz. 3 hombres armados nos esperaban. Gallo sonrió. Te lo dije, zurdo confía demasiado en ti. Yo no. Se me encogió el estómago. Este era el desenmascaramiento que temía desde el principio. Me rodearon con las armas desenfundadas
Y Gallo empezó a lanzar acusaciones, que mi mirada no era la de un sicario, que mi historia tenía lagunas, que me había visto en informes policiales. Cada palabra era un golpe a mi disfraz, pero cometió un error. Quería prolongar el espectáculo, me ordenó arrodillarme. Obedecí lentamente, calculando cada segundo. Cuando uno de los hombres se acercó demasiado, bajé el hombro y lo derribé. Su arma cayó. La atrapé por reflejo y disparé a la lámpara, sumiendo la habitación en la oscuridad. Se oyeron gritos. El caos me dio una oportunidad. Corrí hacia la puerta, disparando sin apuntar, solo para despejar el camino. Gallo me gritó, pronunciando mi nombre falso como una maldición. Conseguí escapar a la calle con el aliento ardiendo. Corrí hacia el coche y aceleré con las llantas rasgando el silencio matutino. El retrovisor solo mostraba oscuridad, pero sabía que el gallo no descansaría hasta destruirme. Más tarde, en el hotel, llamé a Vega. Le conté todo en pocas frases. Guardó silencio y luego dijo: «Alejandro, ya no hay margen. Barragán está cerca, pero tú estás en la mira. Debemos adelantar la operación». Colgué y miré al techo. Sabía que me quedaba poco tiempo antes de que Gallo me quemara para siempre. La traición ya no era una amenaza lejana, era una sombra que se aferraba a mi espalda. Y al cerrar los ojos, comprendí. El siguiente paso sería el más peligroso, porque para sobrevivir tendría que traicionar antes de ser traicionado. El amanecer en Culiacán olía a polvo húmedo y pólvora olvidada. El cielo seguía nublado, como si la noche se negara a desaparecer. No había dormido en 2 días. La emboscada de Gallo me había dejado marcas invisibles en la piel, pero me quemaba por dentro. Sabía que no se detendría, y él también sabía que Vega tenía razón. Era hora de terminar la misión. El plan era simple en teoría, pero imposible en la práctica. La Policía Federal había rastreado la cena de cumpleaños de la hermana de Barragán en una hacienda a las afueras de la ciudad. El objetivo era capturarlo vivo, cortar una veta central del cártel. Pero para acercarse, me necesitaban. Arturo Morales ya tenía un lugar en la mesa. Alejandro Cruz tenía una placa escondida en el pecho. Y el choque de ambas identidades me destrozó. Pasé el día fingiendo normalidad. En el taller bebí con los hombres, me reí de chistes que no entendía. Escuché historias de muertes que se hacían pasar por hazañas. Gallo estaba allí, en silencio, pero su mirada no se apartó de mí. Sentí que ya le había susurrado algo a alguien. El tiempo se agotaba. Esa noche nos amontonamos en los camiones que se dirigían a la granja. El portón se abrió, revelando luces de colores, música de una banda sinaloense y mesas repletas de comida. El aire olía a carne asada y pólvora escondida. Las mujeres reían, los hombres bebían, y en el centro de todo estaba él, Néstor Barragán, sonriendo con una calma que helaba más que cualquier grito. Circulé entre los invitados, fingiendo ser otro guardia vigilante. Dentro, cada paso era contado. Vega me había dado la clave: medianoche. Cuando el reloj diera las 12, las fuerzas federales entrarían por la puerta trasera. Mi función era mantener a Barragán ocupado, cerca, visible. A las 11:30, Gallo se acercó. Su aliento olía a alcohol, pero su mirada era tan seria como una espada. Apoyó su hombro en el mío y murmuró: «Te dije que no eras de los nuestros. Hoy lo sabrán todos». Todo mi cuerpo se tensó, pero mantuve la cara impasible. Se alejó, mezclándose con la multitud. El desenlace estaba cerca. Barragán me llamó a su mesa. Quería brindar. Mis dedos sudaban sobre la copa. Mi corazón contaba los minutos. Hablamos de trivialidades, fútbol, negocios, rumores políticos. Pero cada palabra era un disfraz, cada sonrisa, un cuchillo afilado. Cuando el reloj dio la medianoche, oí el lejano eco metálico de unas puertas rotas. Sirenas apagadas empezaron a romper la noche.
Se había desatado el infierno. Los invitados gritaron, algunos corrieron, otros sacaron armas. El sonido de los disparos se extendió por el patio. Caían cuerpos, se rompían botellas y la música se detuvo de repente. Me volví hacia Barragán, intentando inmovilizarlo, pero Gallo apareció de la nada con la pistola desenfundada, apuntándome directamente. «Les dije, es policía», gritó, con la voz de quien saborea la victoria. La mirada de Barragán cambió en un instante, de una fría confianza a una furia candente. Sus hombres me rodearon. Levanté las manos, pero antes de que pudieran disparar, una granada de gas explotó en el patio. El humo lo envolvió todo. Aproveché la confusión para empujar a Barragán contra la mesa y derribarlo al suelo. La pistola de Gallo disparó, desgarrando el aire cerca de mi oreja. A través del humo, escuché la voz de Vega a través de la radio escondida en mi cinturón. «Sácalo ahora, Alexander, sácalo». Agarré a Barragán por el cuello, tirando de él hacia atrás. Se resistió, escupiendo insultos, pero el humo lo cegó tanto como a mí. Corrimos por un pasillo lateral, con las balas rebotando en las paredes. El sonido de la guerra se extendió por todo el campamento. Gritos y rugidos de máquinas. Llegamos a la salida trasera. Vi luces rojas intermitentes y vehículos federales llegando. Entregué a Barragán a los agentes, quienes lo esposaron en segundos. Pero no había tiempo para respirar. Gallo emergió del humo, ensangrentado pero de pie. Sus ojos ardían como brasas. Me señaló de nuevo. «Alejandro Cruz», susurró, y el sonido de mi verdadero nombre en ese lugar fue como una sentencia. Antes de que pudiera disparar, un disparo resonó entre las sombras. Cayó de rodillas y luego al suelo, con la mirada fija en mí. No sé quién apretó el gatillo. Quizás un agente, quizás el caos mismo. Me quedé allí, respirando el humo, mientras Barragán rugía desde el interior de la patrulla. El círculo se había cerrado. La operación final estaba completa. Pero sabía que nada había terminado, porque la batalla más grande no era contra Barragán ni contra el cártel. Era contra lo que Arturo había dejado dentro de Alejandro. Hay líneas que se cruzan silenciosamente y nunca se redibujan. Lo descubrí en el momento en que vi a Barragán dentro del coche patrulla, esposado, escupiendo odio como si aún lo controlara todo. La operación había sido un éxito en los libros oficiales, titulares que proclamarían victoria, pero para mí, Alejandro Cruz, nada se sentía como una victoria. El precio pagado fue insoportable. En los días siguientes, me retuvieron en una casa de seguridad en la Ciudad de México. La habitación estaba limpia, las ventanas cerradas y olía a café recién hecho. Pero el silencio allí era más denso que cualquier ruido en Culiacán. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña que casi pierde a su padre durante mi falso bautizo, al empresario temblando ante la amenaza del zurdo, a mi madre llorando al teléfono. Arturo Morales no era solo un disfraz del que podía deshacerme. Era una sombra que había entrado en mí y que ahora no quería irse. Recibí medallas, elogios, palmaditas en la espalda. Pero también recibí insomnio, miradas sospechosas y una cicatriz invisible que solo yo sentí. Porque cruzar la línea entre la ley y el crimen no es solo estrategia. Es sumergirse en aguas tan turbias que no puedes distinguir si respiras aire o lodo. Un mes después, Vega vino a visitarme. Trajo un cigarrillo que no fumaba y una pregunta que no quería responder. ¿Valió la pena? Miré el horizonte por la ventana. Las montañas a lo lejos parecían tranquilas, pero sabía que adentro ya se abrían nuevas rutas, nuevos hombres ocupaban el espacio dejado por Barragán. Suspiré y respondí: «Pregúntame cuando pueda dormir sin soñar con ellos». Él no insistió. Dejó el cigarrillo en la mesa y se fue. Hoy, al hablarles, no sé si sentirme orgulloso o avergonzado. Solo sé que he aprendido que la valentía no es la ausencia de miedo,
es caminar con él en el bolsillo y seguir adelante. Y que la justicia, a veces, exige un precio que nadie está dispuesto a pagar. Crucé la línea, hice cosas que nunca pensé que haría, y cuando me miro al espejo, ya no sé si veo a Alejandro o a Arturo. Tal vez solo veo a un hombre intentando no perderse del todo. Y ahora quiero preguntarte, si tuvieras que borrar tu identidad para proteger a otros, ¿hasta dónde llegarías? ¿Dejarías de ser quien eres para salvar a alguien? Deja tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber de ti. Y si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video. Compártelo con quien necesite escucharlo y suscríbete al canal para acompañarme en las próximas investigaciones. El mundo criminal no duerme y mi lucha tampoco, porque la línea que una vez cruzamos nunca desaparece, simplemente se mueve con nosotros.